Gracias, señora Fernández. La tercera propuesta de impulso es la número 119, instando a la Junta de Extremadura a realizar las gestiones necesarias para conseguir la titularidad pública del terreno en el que se situó el campo de concentración de Castuera y de la mina La Gamonita, a desarrollar un proyecto museístico, a promover su difusión e incluir su visita como recurso didáctico para los centros educativos y a desarrollar cuantas acciones sean necesarias para recuperar a las víctimas que puedan permanecer en esos espacios. Formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, a la que se ha formulado una enmienda de adición presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Así, el proponente de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, dispone para su defensa de un tiempo de 10 minutos. Tiene la palabra la señora Fernández Cordero. Muchísimas gracias. Miren, les voy a leer un extracto que yo leí cuando era adolescente y de un escritor extremeño que se llama Justo Vila, y es sobre el campo de concentración de Castuera. Y decía: tenía 70 barracones de madera. En cada uno de ellos se alojaban a 100 prisioneros, más o menos unos 7.000, presos en un espacio muy reducido. Algunos grupos eran conducidos a la sierra a recoger madera para construir nuevos barrancos para los presos que iban llegando. Pero es que no paraban de llegar. Sin embargo, esto se convirtió en un problema y para solucionar ese problema los ejecutaron. Hoy que hablamos de memoria, pues también nos queríamos traerles justo este día esta propuesta de impulso para proteger, dignificar y tener el campo de concentración de Castuera como un lugar de memoria aquí en Extremadura. Y así cumplir también con la Ley de Memoria Democrática, que no se va a derogar, que no se ha desarrollado también como se debería haber hecho. El campo de concentración de Castuera estuvo abierto solo un año, de enero del 39 hasta abril del año 40, y pasaron más de 10.000 prisioneros en este campo de concentración. Se hizo meses antes de que finalizara y se culminase el golpe de Estado franquista, y además se hizo de esta manera porque Franco sabía que en esta zona seguía habiendo esa lucha contra la dictadura y la represión del golpe de Estado. Por lo tanto, necesitaba unas infraestructuras para tener encerrados a las tantas personas que estaban luchando contra la represión franquista. Y, por cierto, durante muchos años, tanto en la dictadura como después en la transición, los secuestradores de la historia negaron y renegaron que hubiesen campos de concentración en España. Sí, eso era una cosa de Alemania, de Hitler, de los nazis, pero aquí nunca hubo campos de concentración. Esto creo que lo hemos escuchado muchas de nosotras. Y esto también tiene que ver, por eso es tan importante el derecho a la verdad, porque es un derecho humano. Y sin la memoria y el camino que tenemos que seguir con ella, sin ella, este camino se oscurece y retrocede a épocas donde la humanidad no deberíamos volver a repetir. Este campo de concentración servía de clasificación de presos, teóricamente para luego ser juzgados y enviados a otros campos o cárceles. Y aquí tengo que mencionar también al campo de concentración, al campo de penitenciario de Orduña, porque muchos de esos presos que estuvieron en Orduña, unos 225 que fueron asesinados en Orduña, 127 fueron extremeños y 87 fueron y venían del campo de concentración de Castuera. Se están intentando devolver a sus familiares unos 71 presos que estuvieron en el campo de concentración de Castuera y fueron hacia Orduña. Y a mí me gustaría que con esta propuesta de impulso, cuando tengamos que recibir a los dirigentes del Parlamento Vasco aquí en Extremadura, al igual que hemos ido para allá, que sea por lo menos en un campo de concentración, que por lo menos tengamos un cartel, porque no hay nada en el campo de concentración de Castuera. Pero es que este campo también no solo se enviaban presos, sino que también se hicieron juicios y ejecuciones irregulares, que estos son crímenes de guerra. Y aunque a muchos les escueza, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad no caducan. Podemos seguir buscando la reparación y la sumación de esas víctimas. No sé cuántos de ustedes han estado en el campo de concentración de Castuera. A mí me gustaría saberlo, más que nada, por conocerlo. Pero es que les voy a contar una historia. Ustedes han estado, yo también. Y yo estuve, señor Bello, con 15 años. Y esto se lo tengo que agradecer a los profesores del Instituto Público de Navalmoral de la Mata, Elías Albalat,
que fueron de los primeros, sin ley de memoria, que se pegaron y se pelearon para que nosotras pudiésemos ir. Porque nos hicieron leer un libro de una escritora extremeña que se llama Dulce Chacón. Fuimos con 15 años al campo de concentración de Castuera. No sé si la gente que no ha estado es consciente de lo que se vivió allí. Nos explicaron exactamente cómo ejecutaban a los presos. Lo que hacían eran crear bocaminas, atar a los presos con las manos hacia atrás, cada uno encadenado, pegarle un tiro al primero, que el resto cayese y que les pegasen tiros desde arriba. Por eso es tan necesario también, cuando hablamos de memoria, la garantía de no repetición. Y para que haya una garantía de no repetición, necesitamos que esto esté en los centros educativos, para que personas como yo y todas mis compañeras tuviésemos esa conciencia y esa memoria de lo que pasó en Extremadura y para no volver a repetirlo. Y es que esto es una de las cicatrices sangrantes que tenemos en Extremadura y hablo también de manera actual y sigo diciendo que esta cicatriz sigue sangrando porque no se ha hecho nada, no se ha hecho nada en el campo de concentración de Castuera. Y esto ha sido un abandono institucional, señorías, por parte de ambos gobiernos. Unos han estado menos, pero otros han estado más, muchos más años. Y aquí también tengo que comentar, nosotras, señorías del PSOE, vamos a aceptar sus enmiendas. Nos parecen estupendas, por supuestísimo que sí. Pero aquí también tenemos que decir que creo que ustedes tienen un problema. Tienen un problema porque, aparte de que no han hecho nada para redignificar el campo de concentración de Castuera, también tienen un alcalde en Castuera que ha estado muchos años en contra de la Ley de Memoria Democrática. Espero y deseo que este cambio de posición sea para el resto y para el futuro, no solo para cuando están en oposición con el PP. Este campo de concentración tiene que ser un centro educativo, tiene que ser un centro de interpretación, tiene que ser también, y por eso lo presentamos en esta Asamblea de Extremadura, ser de titularidad pública, para que todo esto se pueda hacer, para que no volvamos a caer en el olvido. Y hay que realizar todas estas gestiones que sean necesarias para tener esta titularidad pública del terreno de donde estaba tanto el campo de concentración como la mina La Gamonita, y desarrollar todas las acciones necesarias para recuperar a las víctimas que permanezcan en estos espacios. Porque, señorías, hay todavía víctimas que no se han exhumado en el campo de concentración de Castuera, sí en el cementerio, pero no en el campo de concentración ni en la mina de La Gamonita. Y esto es necesario. Esto es necesario. Esto nosotras, nuestro grupo parlamentario, no solo nosotras, las asociaciones de memoria, la asociación de memoria que hay en Castuera, todas esas personas, esos historiadores que, aunque sin apoyo institucional, siguen yendo a ese campo de concentración para enseñar a las futuras generaciones lo que hemos vivido aquí en Extremadura, tantas personas que pasaron por ese campo de concentración. Por cierto, también, antes que he mencionado Orduña, muchos de los presos que murieron en Orduña fue porque sus familias ya no estaban para llevarle comida. En las familias extremeñas que les llevaban alimentos, mantas a ese campo de concentración, en Orduña fallecieron y les dejaron morir de hambre. Creo que esto también es necesario reivindicarlo. Y por eso creo y espero que esto salga adelante. No es una cosa que tengamos que seguir dejándola al olvido. Es muy difícil cuando uno va al campo de concentración de Castuera que no haya ningún cartel ni nada, simplemente tenemos que tener la imaginación que nos cuentan los historiadores. Queremos que esto sea un campo para la memoria, un campo para la memoria de Extremadura y una dignificación para todas esas víctimas y familiares que aún están esperando que en Castuera se hable de memoria y se hable de todas esas marchas que hacemos el Día de la República en el campo de concentración de Castuera para seguir dignificando toda la memoria de esas personas extremeños que murieron allí. Necesitamos que el campo de concentración de Castuera sea un ejemplo didáctico de ese derecho a la verdad, que es un derecho humano, de ese derecho de la memoria y de ese derecho que es la garantía de no repetición.
Espero, señorías, que esta propuesta que nosotras vamos a seguir presentando siempre, si no se aprueba, podamos debatirla y que en Extremadura se vayan avanzando y dando pasos, que, como estamos viendo, nuestras leyes de memoria democrática están amenazadas, vayamos a hacer esos pasos para proteger nuestra historia y para que no decaiga en el olvido. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández Cordero. Para la defensa de su enmienda tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Matés Nogales por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes, señoría. Señora Fernández, creo que usted y yo, su grupo y mi grupo, estamos en el mismo lado de la historia. Y no creo yo que la iniciativa que ha presentado aquí usted esta tarde sea para darle oxígeno a su grupo en el Ayuntamiento de Castuera, sino porque realmente coincidimos en los planteamientos que la historia nos ha puesto en el mismo sitio. Fíjese, señora Fernández, mi abuelo paterno, Juan Mateos, fue sargento en la Segunda República. Estuvo en Valencia y de allí se trasladó a Valle de la Serena, nuestro pueblo. Allí lo detuvieron. Los trasladaron al campo de concentración de Castuera, junto a otros vecinos de Valle de la Serena. Conocemos aquello de las fugas. Cuando pudieron, se fugaron de allí del campo de concentración de Castuera. Estuvieron 7 días escondidos en el monte, quemaron su documentación y se fueron andando hacia Valle de la Serena. No pudieron identificarlos y no pudieron matarlos, por eso se salvaron. Fíjense ustedes si es importante contar la historia y en el lado de la historia en el que estamos. Y para entender, señorías, lo que ha sucedido a lo largo de la historia, es importante que hagamos los partidos políticos, un uso correcto del uso de las palabras. Hoy, por ejemplo, en este Parlamento hemos visto y oído con verdadero sadismo léxico en los debates, en el anterior debate de la enmienda de la totalidad de la Ley de Concordia de Vox, cómo se replantea o cómo se cambia la historia, en este caso referida a la memoria democrática. Por eso es importante el contexto social y político en el que estamos, en el pleno siglo XXI, cuando hablamos de hechos relevantes en el siglo XX. Y, señorías, sí, en La Serena, en el campo de concentración de Castuera, allí se escuchaba el silencio. Lo ha relatado brevemente la señora Fernández. Los condenados eran atados con sogas por las cinturas unos a otros, en interminables filas, y empujados a culatazos a las bocas de las minas, en medio de terrible sufrimiento. No lo digo yo, testimonio de Esteban López. Sentíamos los lamentos de los compañeros al caer. Era horrible. Luego los franquistas tiraban bombas de mano al fondo de las minas. Tras las explosiones todo quedaba en silencio. Testimonio de Valentín Jiménez. Son testimonios de los protagonistas de los hechos del siglo XX, testimonios, no revisionismo de la historia en el siglo XXI. Señorías, les recomiendo la lectura de La agonía del búho chico de Justo Vida. Comprobarán cómo durante más de 40 años nos durmieron la voz. Por eso espero que la coalición negociacionista de esta Cámara, intuyo que no le gustará obviamente esta propuesta de impulso que trae Unidas por Extremadura, replantee su posición al escuchar estos argumentos. Señora Fernández, la enmienda de adición de mi grupo parlamentario lo que pretende es lo que usted ha reivindicado aquí en esta tribuna, es amplificar el desarrollo reglamentario de la Ley de Memoria Democrática que aprobamos en el año 2019. Y no me negarán, señoras de Unidas por Extremadura, que todo hasta el momento se ha realizado relacionado con el campo de concentración de Castuera con la sensibilidad de las administraciones, asociaciones memorialísticas, escritores, investigadores, la familia, sorteando los tiempos y la realidad política en cada momento. Y no creo, señora Fernández, que nuestras formaciones políticas tengan que arrogarse los éxitos del desarrollo de la ley que hoy estamos defendiendo, sino ponernos de acuerdo al lado en la defensa de los valores democráticos. Por cierto, fue en el año 2005 y no en el año 2004 cuando precisamente por el PSOE promovido en la localidad de Castuera se hizo un homenaje a las personas que tuvieron presas en el campo de concentración. Y sí, hay acciones hechas por el Gobierno del Partido Socialista a favor del campo de concentración de Castuera. Hablaba usted de acciones particulares con el desarrollo de la zona museística en torno al campo de concentración. Recordará declaración de bien de interés cultural en el campo de concentración
concentración de Castuera o las actuaciones concretamente para el desarrollo de esa zona museística. Y, como decía al principio, lo que son exposiciones itinerantes, la consideración del fondo documental en torno a la memoria democrática. Y abundaré en algunas cosas más, que no me va a dar tiempo, en relación con las actividades que ha hecho AMECADE a lo largo de este tiempo, concretamente, precisamente con lo que es la recuperación de las fosas, la cesión del ayuntamiento por parte de los columbarios u otras cuestiones. Termino, señora Fernández. Desde el Grupo Parlamentario Socialista insistimos en seguir avanzando en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de nuestra Extremadura, porque tenemos una deuda de gratitud con las víctimas del franquismo. ¿Y cómo explicar esto a un joven del siglo XXI que vive en una democracia plena? Desde la educación, las escuelas, con pedagogía y con políticas públicas de memoria esenciales en el impulso de los valores democráticos, para que los más jóvenes no caigan en los discursos de odio de los herederos del terror. Solo así habrá principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, tal y como aconseja la ONU y todos los organismos defensores de los derechos humanos. La guerra civil fue un golpe de Estado y la represión fue un genocidio aberrante e inexcusable. Solo desde el ensimismamiento ignorante se pueden asumir las tesis de la derecha que solo interpelan a la extrema crueldad y a la vergüenza. Gracias, señora presidenta. Le consulto en este punto al autor de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, si acepta la enmienda presentada. ¿Sí? Por tanto, acepta la enmienda y el debate y la votación de la iniciativa continúa con el texto modificado por dicha enmienda. Pasamos al turno de fijación de posiciones y a continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor Sánchez Ocaña Vara por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora vicepresidenta. Buenas tardes, señorías. Parece que el monotema no acaba, ¿no? Que 1 hora y media ha sido insuficiente para aclarar nuestra postura o la postura suya frente a este asunto, ¿no? Únicamente decirle algo al respecto de lo que ha expuesto, señora Fernández. Bueno, la represión fue feroz en ambos casos, no una guerra entre hermanos en una misma nación. No fue la primera, por cierto. También tenemos las guerras carlistas que podíamos incluso con el dinero que se ha destinado a desenterrar o a exhumar cadáveres durante estos 20 años y todavía todos los familiares no están con sus antepasados víctimas de la guerra, con todo el dinero de estos 20 años tendríamos suficiente para haber desenterrado hasta las víctimas de la Primera Guerra Carlista, que es uno de los puntos fundamentales de nuestra ley, es decir, que no se dilapide el dinero entre medias, ¿no?, a chiringuitos y asociaciones, que al fin de cuentas, no va a lo realmente importante. ¿No? Esto ya lo hemos expuesto más de una vez, pero la represión fue feroz en uno y otro bando. Eso no hay más que acudir a los archivos y a los datos. Ustedes piden la titularidad pública del terreno del campo de concentración de Castuera y la mina de Gamonita, ¿no? Pero nosotros no hemos venido aquí a tirar el dinero, es decir, a día de hoy no tenemos presupuestos, tampoco podemos pedir, ¿no?, adquirir una titularidad pública y gastar el dinero en este tipo de asuntos, ¿no? Yo le pregunto también, ¿qué hacemos con otros monumentos, ¿no?, que tenemos por doquier en la región? ¿Qué hacemos con las cruces? Que sí, ustedes pretenden, aplicando la ley, derribarlas, ¿no?, pero no apelan a ese sentimiento de pertenencia, ¿no?, de comunidad, de religión cristiana que abogan tantos y tantos extremeños y quieren proteger esos monumentos, ¿no? Por lo tanto, ahí demostramos que ustedes solo quieren gobernar o legislar para una parte, no para todo. Y si vuelven a nuestra ley, ¿no? Bueno, además pretenden un proyecto museístico sobre la ley de la mentira que hemos debatido hace hora y media. No voy a entrar en más cuestiones, ¿no? Se ha dicho absolutamente todo. Pero también han dicho aquí que ponían el grito en el cielo porque una excursión escolar fuese al Valle de los Caídos. Pues yo creo que hay que verlo todo. Es decir, en la forma de que se estudie y se vea todo, al final uno es consciente y coge objeción crítica para tener su propio pensamiento, no la imposición de les llevo solamente al campo de concentración de Castuera, quedan ustedes con la única versión, ¿no?, la lícita, la oficial, la que ustedes pretenden hacer como hegemónica, pero el resto nos olvidamos, ¿no? No, señorías, la Damnatio Memoriae ya hace tiempo que afortunadamente
hemos dejado atrás. Fíjense lo que hizo Rusia, que hizo Alemania, ¿no? Es decir, han abandonado toda su memoria histórica. No, aprenden de ella. Entonces, vamos a aprender un poco nosotros. Han hablado ustedes también de testimonios, pues se lo crean o no, yo también tengo testimonios de mis bisabuelos. Bueno, pues soy algo más joven que ustedes, bueno, no que usted, señora Fernández, pero también tengo testimonios. Es decir, ¿por qué una persona o un grupo de personas declarada la guerra civil, ¿no?, se creen en el derecho de intentar usurpar una propiedad privada a su legítimo dueño, que tanto trabajo le ha costado sacar adelante, ¿no? O sea, un espacio agrícola, urbano, ¿no? Testimonio de mi bisabuelo paterno. Pero también tengo del otro lado, ¿no? Es decir, un bisabuelo materno, perdón, que fue acusado, rojo, masón, y que pagaba altos salarios a sus trabajadores. Y por eso fue paseado por las inmediaciones de Salamanca durante semanas. ¿Sabe lo que es eso de los paseos, no? Pues un testimonio y otro. A lo que voy, mi bisabuelo hace mucho que fallecieron, tuvieron una vida, afortunadamente, luego plena, trabajadores ambos, ¿no? Y bueno, pues que ahí está. Es decir, vamos a preocuparnos, nosotros estamos aquí para preocuparnos por el 2025, ¿no? Vamos a intentar arreglar la vida a los que están y estamos aquí, sobre todo a nuestros jóvenes, ¿no? Sin olvidar el pasado, por supuesto, pero no podemos tener esto como un tema de interés y debate político, el uso de la historia que ustedes pretenden y han pretendido hacer, ¿no? Hablan también de recuperar a las víctimas de este espacio, ¿no? Pero es que está nuestra propuesta de ley. Tienen aquí el artículo 1, punto 3, el artículo 4, el título 3, artículo 8, 9, 10. Todo ello habla de la recuperación de las víctimas independientemente de su condición ideológica, de su pensamiento ideológico. ¿Qué pasa ahora si encontramos una fosa de víctimas de la República? Como muchas veces se ha hecho. Echamos tierra y miramos para otro lado. Pues no, hay que atender absolutamente a todo. Usted ha hablado que no se derogará la ley hoy, pero ya la advierto, se derogará. Y haciendo alusión a aquel de la barba que usted lee, ¿no?, que decía un fantasma recorre Europa y el mundo, ¿no? Pero en este caso no es el fantasma del comunismo, afortunadamente. Más que el fantasma es el halo de la esperanza, de la revolución conservadora. Y le digo una cosa, tanto usted como yo lo vamos a ver, afortunadamente. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez Ocaña. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Luisa Durán Pagador por un tiempo de 5 minutos. Bueno, muchas gracias, señora vicepresidenta. Buenos días, señorías. Permitidme que intervenga en esta tribuna y lo haga desde la convicción de los valores democráticos. Estos son los únicos en los que debemos inspirarnos para continuar creciendo y avanzando hacia el futuro, un futuro libre de odio y libre de sectarismo, un futuro donde reine la concordia. El Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura presenta esta propuesta a la que se suma el Partido Socialista con una enmienda de adicción, enmienda que además insta a este Gobierno a lo que ya hace, como no puede ser de otra manera, a seguir cumpliendo la Ley de Memoria Histórica y Democrática. Señorías, lo único que pretenden es volver a sumirnos en un debate ideológico y hacer ruido, y lo hacen precisamente ahora que nuestra región tiene voz, ahora que Extremadura está viviendo uno de sus mejores momentos, ahora que encabezamos los mejores datos de desempleo, de creación de empresas, de exportaciones, de inversiones. Esto es una realidad que no pueden tapar, que no pueden manipular. Extremadura ha recuperado la confianza que necesitaba y el Gobierno de nuestra presidenta María Guardiola seguirá centrado en lo importante, avanzar. Miren, señorías, no pongan muros ni destruyan puentes. ¿Quiénes son ustedes para tirar ese puente que construyeron los verdaderos protagonistas de la transición? Un puente sólido, fuerte, con ambiciones y con sed de futuro, que unió la dictadura y la democracia, que fue el mayor logro de nuestra historia y el mayor ejemplo para la reconciliación y la concordia. ¿Por qué el Partido Socialista no compró los terrenos del campo de concentración de Castruera si tuvieron 8 años para hacerlo? ¿Les parece correcto malgastar 18.000 euros que se podrían haber utilizado para la exhumación de las víctimas en vez de realizar un proyecto museístico sobre un terreno que no es propiedad de la Junta de Extremadura? ¿Qué hizo el Partido Socialista? ¿Qué hicieron, señorías? Se lo digo yo, engañar a las familias y engañar a las asociaciones. Les invito
a que revisen la página web de la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castruera, la publicación del 2 de febrero del 2021 que cito textualmente. La ley, a pesar de estar aprobada desde el 24 de julio del 2019, apenas se ha desarrollado por una falta de voluntad política incomprensible. ¿Quién gobernaba la Junta de Extremadura en 2021? Ustedes, señorías del Partido Socialista. Frente al incumplimiento del Gobierno socialista, el Gobierno de nuestra presidenta María Guardiola es un Gobierno responsable que cumple la ley, a pesar de que no nos guste, a pesar de que el Partido Popular votara no en 2019 a la Ley de Memoria Histórica y Democrática del Partido Socialista, una ley que no reconoce a todas las víctimas. Y, señorías del PSOE y de Vox, ¿ya les gustaría a ustedes tener los mismos valores y principios que este Gobierno y que nuestra presidenta para subir a esta tribuna y no mentir con las afirmaciones que han hecho sobre la Comisión de Cultura de ayer? Este Gobierno cumple y cumple con la ley. Y aquí están los hechos. Creación del banco de ADN para una identificación precisa de los restos. Más exhumaciones en mucho menos tiempo. Año 2023, el Partido Socialista destina 0 euros para las exhumaciones. Señorías, 0 euros. Año 2024, Gobierno de nuestra presidenta María Guardiola, 259.000 euros en exhumaciones. Señorías del Partido Socialista, en 3 años, 227.000 euros. Gobierno de María Guardiola, en un año, 259.000 euros. Señorías, ¿con qué moral se suben a esta tribuna para dar lecciones a este Gobierno? Lamentamos que los 3 grupos parlamentarios, Unidas por Extremadura, Partido Socialista y Vox, tomen una posición frentista en esta tribuna y lo hagan con un único fin: obtener rédito político y electoralista del mayor fracaso que tuvo España como sociedad: la Segunda República, la Guerra Civil, la represión, el exilio y la dictadura. Señorías, no queremos una memoria fragmentada, como tampoco queremos una concordia que solo sirva para dividir. Queremos una ley de concordia que no olvide, que reivindique la transición, que promueva el respeto, que cuente con la historia, ajustándose a la realidad y que reconozca a todas las víctimas. Señorías, este Gobierno no va a construir un museo para la memoria histórica y democrática. Este Gobierno dará prioridad a lo más importante para las familias, las exhumaciones, y así lo hará cumpliendo con la ley. Exhumar, dignificar y devolver todas las víctimas a sus familiares y hacerlo con la dignidad y el respeto que merecen es prioridad para el Gobierno de nuestra presidenta María Guardiola. Y es prioridad porque es el mejor homenaje que podemos hacerles, porque es lo que necesitan las familias y porque tenemos la obligación de hacerlo. Por todas las víctimas, cuidemos ese puente que nos llevó al mayor logro como sociedad y condenemos cualquier tipo de dictadura para que nunca vuelva a repetirse. Muchas gracias. Gracias, señora Durán. Cierra el autor de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, la señora Fernández Cordero, por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Bien. Señora Mateos, le agradezco sus palabras y le agradezco que haya contado su historia, porque creo que también es digno poder contar nuestras historias aquí en esta Cámara. Pero no se lo tome como un ataque. No se han hecho las cosas bien. Y ustedes pueden decir que no lo han hecho bien. Pero también pueden decir, oye, no lo hemos hecho bien, vamos a hacerlo bien. Ya está, es lo que quería comentarle. Pero es verdad, ustedes han estado gobernando durante muchísimos años. El campo de concentración de Castruera no tiene ni una señal para acceder a él, ni una. Cuando nosotros hacemos las marchas por la República es porque vamos tupa gente. Pero si una familia quiere ir al campo de concentración de Castruera un fin de semana, ya le digo yo que no llega. No hay ni una señal, señora Mateo. Y esto tiene un porqué. Y voy a seguir con el señor Sánchez Ocaña. Mire, ustedes que están aquí un batiburrillo, de hecho, ha hablado ahora usted más de la Ley de Concordia, de los artículos que ha presentado, que antes en la defensa de la Ley de Concordia. Ubíquese un poco.
ubíquese, porque antes no lo ha hecho. Nosotros no estamos en contra de las cruces ni de los monumentos católicos. Estamos en contra de los monumentos del nacionalismo, catolicismo, que eso además son monumentos de represión. Monumentos además que a las personas que no querían ser bautizadas porque no eran católicas se las mataba. Para muestra un botón, Matilde Landa, en Badajoz, suicidada en la cárcel de Palma porque no quería bautizarse. Eso es contra lo que estamos. No contra las religiones, pero sí contra las imposiciones católicas y las imposiciones religiosas, señor Sánchez Ocaña. Dice usted que nos tenemos que preocupar por 2025. Es que tenemos que empezar también a preocuparnos por 2025 y por el futuro. Y el futuro nos preocupa que si esto se olvida vamos a caer en lo mismo. Ustedes dicen que se preocupan por 2025, pero si ustedes lo que quieren volver es al 36 otra vez, señor Sánchez Ocaña. Y nos lo ha dicho ustedes bastante claro en el día de hoy. La Ley de Concordia, que ustedes, pues eso, que la has puesto aquí, precisamente lo que quiere es acabar con que podamos decir que el campo de concentración de Castuera era un campo de concentración. Y la Ley de Memoria Democrática lo que recoge no son solo las exhumaciones, señora Durán. Señora Durán, no son solo las exhumaciones, que es tremendamente importante, pero es también que se hagan lugares de memoria. Y eso está en la ley. Si usted tan orgullosamente dice que el Gobierno de María Guardiola está ejecutando esa Ley de Memoria Democrática, uno de los puntos que recogen esa Ley de Memoria Democrática son los lugares de memoria, para que se puedan hacer esa garantía de no repetición y poder llevar a los institutos a la zona. ¿Qué menos que en Extremadura, que tenemos un campo de concentración que es un símbolo del franquismo tremendamente importante, no solo por lo que vivimos aquí en Extremadura, sino porque hay una conexión con los campos de concentración nazis y de exterminio en Alemania? Ustedes no sé si saben que aquí en Extremadura también vinieron a luchar tanto nazis como fascistas italianos y hubo en pueblos como en Cabeza la Vaca que hay nazis enterrados. ¿Por qué? ¿Qué casualidad que luego esos campos de concentración se repercutiesen en la Alemania nazi? Por eso también es importante que estos campos de concentración los rescatemos y apliquemos la Ley de Memoria Democrática. Si ustedes están haciendo lo que tienen que hacer, háganlo. ¿Qué problema hay en que este campo de concentración sea un museo o sea un centro de interpretación, señora Durán? No he entendido tampoco su exposición. Nosotras no lo traemos aquí ahora porque ustedes están en el Gobierno, que esto lo llevamos trayendo muchísimo tiempo, señora Durán, muchísimo tiempo, porque nuestros valores, a pesar de algunos y de otros, no son veletas. Nuestros valores son fijos y vamos a seguir siempre luchando por la memoria y vamos a seguir siempre luchando por la dignificación de las víctimas. Y nosotras no las vamos a estar usando como hacen ustedes, diciendo que se preocupan por las víctimas, pero no se preocupan, por ejemplo, por los familiares de Castuera, que quieren recoger y exhumar a sus víctimas y quieren que en su pueblo haya una dignificación y una reivindicación del campo de concentración de Castuera y que esa cicatriz sangrante que ustedes van a seguir dejando sangrar se cierre. Porque la concordia y la pluralidad y todo esto que ustedes están hablando solo se cierra si hacemos todo esto. La concordia no se trata de olvidar. Si cerramos heridas, tenemos que hacer esto también, señora Durán. Y ustedes no lo van a querer hacer. Pregúntense por qué. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. A continuación, es el quinto punto.